Dos caminos, una sangre. Camilo y Juan habían nacido con apenas 3 meses de diferencia, hijos de 2 hermanas que habían criado a sus hijos casi como gemelos. Crecieron en la misma cuadra, compartieron la misma infancia de bicicletas y raspones de rodilla, durmieron en la casa del otro más veces de las que podían contar. Para el mundo, eran primos. Entre ellos, eran hermanos en todo menos en sangre. Pero si alguien hubiera observado con cuidado, habría notado desde temprano que los dos muchachos miraban el mundo de maneras fundamentalmente diferentes. Camilo veía problemas. Juan veía posibilidades. Camilo guardaba resentimientos como tesoros preciosos. Juan los soltaba como hojas en el viento. Camilo creía que el mundo le debía algo. Juan creía que él le debía algo al mundo. Estas diferencias no importaban mucho cuando eran niños. Pero a medida que crecieron, las grietas comenzaron a mostrarse. La familia no tenía mucho dinero. El papá de Camilo trabajaba como mecánico, turnos largos que lo dejaban exhausto y de mal humor. La mamá de Juan limpiaba casas, regresando cada noche con la espalda adolorida, pero con historias que hacía que su hijo riera. Ambas familias luchaban, pero lo hacían juntas, compartiendo comidas cuando el dinero era escaso, cuidando a los hijos del otro cuando el trabajo lo requería. Cuando los primos tenían 15 años, algo cambió. El papá de Camilo perdió su trabajo en el taller cuando el dueño cerró sin aviso previo. La amargura que siempre había estado ahí en el hombre se volvió tóxica. Comenzó a beber más, a gritar más, a culpar al mundo por su mala suerte. Y Camilo, absorbiendo esta atmósfera como esponja, comenzó a hacer lo mismo. El mundo está arreglado contra gente como nosotros, le decía su padre entre tragos de aguardiente. Los ricos se hacen más ricos y nosotros pagamos el precio. No importa cuán duro trabajes, nunca vas a salir adelante. Camilo escuchaba y creía. ¿Por qué no habría de creerlo? Veía la evidencia todos los días, su padre buscando trabajo y siendo rechazado, las cuentas acumulándose, la vergüenza de pedir dinero prestado a familiares. El mundo era injusto, y Camilo comenzó a llevar esa injusticia como armadura, protegiéndolo de tener que intentar demasiado duro, de arriesgar fracaso, de tomar responsabilidad por su propia vida. Juan, por otro lado, tenía una madre que le enseñaba algo diferente. Después de días largos limpiando las casas de otros, ella se sentaba con su hijo y le leía. No tenían mucho, pero tenían libros de la biblioteca. Y una noche, trajo a casa un libro delgado con páginas amarillentas que cambiaría algo fundamental en Juan. Meditaciones de Marco Aurelio. Leyó en voz alta el título. Encontré esto en una de las casas que limpio. La señora dijo que podía llevármelo. Pensé que te podría gustar. Juan, a sus 15 años, no estaba particularmente interesado en filosofía antigua. Pero su madre había pensado en él, y eso era suficiente. Comenzó a leer esa noche, y algo en las palabras del emperador romano 2000 años muerto resonó con el muchacho de barrio que no tenía nada excepto su actitud hacia la vida. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Juan leyó esa frase una docena de veces. ¿Era cierto? ¿Podías realmente elegir cómo respondías a las circunstancias en lugar de ser víctima de ellas? Su familia era pobre, eso era hecho. Pero tenía que dejar que esa pobreza definiera quién era, qué podía hacer, cómo vivía su vida. Decidió que no, y esa decisión, simple pero profunda, lo puso en trayectoria completamente diferente de su primo. En la escuela, ambos muchachos eran promedio. Pero sus actitudes eran mundos aparte. Cuando Camilo sacaba mala nota, culpaba al profesor por explicar mal, al sistema educativo por estar diseñado para ricos, a cualquiera menos a sí mismo. Juan, cuando sacaba mala nota, preguntaba qué podía hacer mejor la próxima vez. No siempre mejoraba inmediatamente, pero había algo en su disposición de tomar responsabilidad que lo hacía crecer donde Camilo se estancaba. ¿Por qué te esfuerzas tanto?, le preguntó Camilo una tarde mientras estudiaban juntos, o más bien, mientras Juan estudiaba y Camilo fingía hacerlo. De todas formas, terminaremos en trabajos de mierda como nuestros papás. El sistema no deja que gente como nosotros suba. Tal vez, respondió Juan sin levantar la vista de su libro. Pero Marco Aurelio dice que no controlamos los resultados,
solo nuestros esfuerzos. Así que voy a esforzarme. Lo que pase después, pase. Marco Aurelio, bufó Camilo. Un emperador hablando de esfuerzo. Fácil para él, nacido en el poder. En realidad, escribe mucho sobre cuán difícil era ser emperador. Sobre guerras, traiciones, la carga de responsabilidad. Pero eligió no ser amargado por eso. Eligió encontrar paz interna sin importar las circunstancias externas. Suena a fantasía. Tal vez. O tal vez es la única cosa real en un mundo donde todo lo demás está fuera de nuestro control. Esa conversación marcó algo. No una pelea, no un rompimiento, sino un reconocimiento tácito de que los primos que habían sido tan cercanos estaban divergiendo. Camilo lo sintió como traición, como si Juan lo estuviera abandonando al elegir diferente actitud. Juan lo sintió como tristeza, como ver a alguien que amaba eligiendo amargura cuando podría elegir algo mejor. Los años de preparatoria pasaron. Camilo se volvió más retraído, pasando tiempo con muchachos que compartían su visión de víctima del mundo, que fumaban en la esquina y hablaban sobre cómo el sistema estaba arreglado, cómo no tenía sentido intentar. Juan se rodeó de gente diferente, no necesariamente más talentosa pero sí más decidida, que creía que podían hacer algo con sus vidas incluso sin ventajas. La graduación llegó. Camilo apenas pasó, su diploma sentía como papel sin significado. Juan se graduó con honores, no porque fuera genio sino porque había trabajado consistentemente, había pedido ayuda cuando la necesitaba, había tomado responsabilidad por su aprendizaje. ¿Y ahora qué?, preguntó la mamá de Camilo en la cena familiar después de la graduación, las dos hermanas todavía intentando mantener la tradición de comidas juntas a pesar de la tensión creciente. Camilo se encogió de hombros. Buscar trabajo, supongo. No es como si tuviera opciones. Yo voy a la universidad, anunció Juan, y el silencio que siguió fue pesado. ¿Universidad? La voz del papá de Camilo era escéptica. ¿Con qué plata? Conseguí beca. No cubre todo, pero cubre matrícula. Voy a trabajar para el resto. Estudiaré administración de empresas en el programa nocturno. Camilo sintió algo oscuro y feo retorcerse en su estómago. Era orgullo mezclado con envidia mezclado con algo peor, la sensación de ser dejado atrás. «Qué fancy», dijo, su tono más cortante de lo pretendido. «Universidad. Supongo que ahora somos muy diferentes para vos». «No digas eso», respondió Juan. «Nada ha cambiado entre nosotros». Pero ambos sabían que era mentira. Todo había cambiado. Los años siguientes fueron de divergencia acelerada. Camilo consiguió trabajo en almacén, trabajo honesto que pagaba suficiente para ayudar en casa. Pero lo odiaba. Odiaba las horas, odiaba a su supervisor, odiaba cómo se sentía atrapado. Y porque lo odiaba, no lo hacía bien. Llegaba tarde, se quejaba constantemente, hacía el mínimo requerido. Fue despedido después de 8 meses. Consiguió otro trabajo. Y otro. Y otro. Cada uno terminaba de la misma manera. Camilo convencido de que el problema eran otros, que los jefes eran injustos, que los compañeros de trabajo lo saboteaban, que el mundo conspiraba contra él. Nunca consideraba que tal vez, solo tal vez, su actitud era el problema. Juan, mientras tanto, trabajaba de día como mesero y estudiaba de noche. Eran años brutales, durmiendo 4 o 5 horas por noche, sin vida social, sin tiempo para nada que no fuera trabajo o estudio. Pero había algo en Juan que había aprendido de Marco Aurelio, que el sufrimiento con propósito era diferente del sufrimiento sin él, que cada día difícil lo estaba forjando en algo más fuerte, más capaz, más preparado para oportunidades cuando llegaran. La mente sin trabas se adapta y convierte en combustible para su fuego cualquier obstáculo, había escrito Marco Aurelio. Juan vivía eso. Cada rechazo de trabajo mejor era lección en persistencia. Cada examen difícil era oportunidad de probar disciplina. Cada noche exhausta era inversión en futuro diferente. Las familias todavía se veían en ocasiones, pero la distancia entre los primos era ahora abismo. Camilo, cuando veía a Juan, veía recordatorio de sus propios fracasos. Juan, cuando veía a Camilo, veía decisiones que lo entristecían pero no podía cambiar. «¿Cómo está Juan?»,
Preguntaba la mamá de Camilo a su hermana, y en esa pregunta había tanto orgullo por el sobrino como dolor por el hijo propio. Bien, trabajando duro. Se gradúa el próximo año. Camilo escuchaba estas conversaciones y sentía resentimiento crecer. ¿Por qué Juan era siempre el ejemplo? ¿Por qué él era siempre el decepcionante? No era justo. Juan había tenido suerte, eso era todo. Mejor personalidad, mejor actitud, mejores oportunidades. Nada que ver con elecciones. Todo era suerte y circunstancia. Marco Aurelio habría dicho que Camilo estaba confundiendo causa con efecto, pero Camilo no leía a Marco Aurelio. El punto de quiebre llegó en la boda de una prima común. Juan estaba ahí con novia, una muchacha inteligente que había conocido en universidad. Camilo estaba solo, habiendo roto con su última novia después de peleas sobre su incapacidad de mantener trabajo. En la recepción, familiares naturalmente preguntaban a los primos sobre sus vidas. Juan hablaba sobre su próxima graduación, sobre oportunidad de trabajo en empresa que reclutaba en su universidad. Camilo hablaba vagamente sobre buscar opciones, sin mencionar que había estado desempleado 3 meses. Siempre supimos que Juan iba a hacer algo grande, dijo un tío bien intencionado pero ignorante del daño que hacían sus palabras. Ese muchacho tiene algo especial. Camilo bebió demasiado esa noche. Y cuando Juan lo encontró afuera, fumando solo, años de resentimiento acumulado finalmente explotaron. Debe ser lindo, comenzó Camilo, su voz gruesa con alcohol y rabia. Ser el favorito. El que hace todo bien. El ejemplo para el resto de nosotros fracasos. No sos un fracaso, Camilo. Sos mi primo, mi hermano. Y te quiero. No me vengas con esa mierda, escupió Camilo. Siempre fuiste así, actuando como si fueras mejor, como si tus elecciones fueran superiores. Nunca pensé que era mejor. Solo hice lo mejor que pude con lo que tenía. Lo que tenías. Como si hubiéramos empezado diferentes. Tuvimos exactamente las mismas oportunidades. La diferencia es que vos tuviste suerte. Juan se quedó en silencio por momento largo. Luego habló con voz más firme de lo usual. ¿Sabes qué? Tenés razón. Tuvimos las mismas oportunidades al principio. ¿Y qué hicimos con ellas? Yo elegí estudiar cuando era difícil. Vos elegiste quejarte de que era difícil. Yo elegí trabajar incluso en trabajos que no me gustaban porque necesitaba el dinero para la universidad. Vos dejaste cada trabajo porque no te gustaba cómo te trataban. Yo elegí creer que tenía control sobre mi esfuerzo incluso cuando no tenía control sobre resultados. Vos elegiste creer que el mundo estaba contra vos. Porque lo está, interrumpió Camilo. Tal vez. Probablemente. El mundo es injusto y duro y no le importamos. ¿Y entonces qué? Marco Aurelio gobernó imperio entero y escribió que no controlaba nada excepto sus propias opiniones y actitudes. Si él, con todo ese poder, reconocía eso, ¿qué nos hace pensar que nosotros controlamos más? No elegimos dónde nacimos. No elegimos ser pobres. Pero elegimos qué hacemos con eso. Yo elegí construir. Vos elegiste culpar. No me vengas a predicar tu filosofía de mierda. No es predicar. Es vivir. Y estoy cansado de verte destruirte mientras culpas a todos excepto a vos mismo. Sos mi primo. Te quiero. Pero no puedo salvarte de vos mismo. Solo vos podés hacer eso. Juan se fue entonces, y Camilo se quedó solo con su rabia y su alcohol y su sensación de haber sido traicionado por la única persona que pensó que nunca lo traicionaría. 2 años pasaron sin que los primos hablaran. Las familias estaban desgarradas por el silencio. La mamá de Camilo rogaba a su hijo que llamara a Juan. La mamá de Juan hacía lo mismo. Pero ambos muchachos, ahora hombres, eran orgullosos en maneras diferentes. Camilo orgulloso en su victimismo. Juan orgulloso en sus principios. Juan se graduó, consiguió trabajo en empresa de logística, comenzó en puesto de entrada pero con trayectoria clara de crecimiento. Se casó con su novia de universidad en ceremonia pequeña donde la ausencia de Camilo fue sentida por todos pero mencionada por nadie. Camilo seguía en ciclo de trabajos y despidos, sus periodos de empleo cada vez más cortos.
Comenzó a beber más, no alcoholismo completo, pero suficiente para preocupar a su madre. Se rodeaba de gente que reforzaba su narrativa de victimización, que lo hacía sentir justificado en su amargura. El cambio llegó de manera inesperada. La mamá de Camilo se enfermó, una enfermedad seria que requería tratamiento caro. La familia se reunió para ayudar, y eso significaba que Camilo y Juan tenían que estar en el mismo espacio. El primer encuentro fue helado. Se saludaron con asentimientos de cabeza, nada más. Pero a medida que pasaban semanas y la enfermedad de su tía empeoraba, algo comenzó a cambiar. Juan venía después del trabajo a ayudar, llevando a su tía a citas médicas, ayudando con cuentas. Camilo, por todo su resentimiento, amaba a su madre y también estaba ahí. Una noche, los dos primos se encontraron solos en sala de espera de hospital. El silencio era pesado, años de palabras no dichas colgando entre ellos. Finalmente, Camilo habló. «Tu mamá me dio algo». Sacó de su bolsillo libro pequeño y gastado. Meditaciones de Marco Aurelio. Dijo que te ayudó a vos. Pensó que tal vez me ayudaría a mí. Juan miró el libro, el mismo que su madre le había dado años atrás. ¿Lo has leído? Algo. No entiendo todo. Pero hay partes. Camilo hizo pausa, luchando con palabras. Hay partes que me hacen sentir como mierda. En buen sentido, tal vez. Como si hubiera estado equivocado sobre cosas. ¿Sobre qué cosas? Sobre todo. Sobre quién controla mi vida. Sobre culpar a otros. Sobre ser víctima. Camilo levantó la vista, ojos rojos pero claros. Tenías razón esa noche en la boda. He estado culpando al mundo en lugar de hacer algo con lo que tengo. Y estoy cansado de eso. Estoy cansado de ser la persona que soy. Juan sintió algo aflojarse en su pecho, algo que había estado apretado durante años. Nunca es tarde para elegir diferente. Marco Aurelio dice algo sobre eso. Sobre que cada día es oportunidad de empezar nuevo. Lo dice. Y es verdad. No importa cuántas veces hayas elegido mal antes, siempre podés elegir bien ahora. Camilo asintió lentamente. No sé cómo. He estado así tanto tiempo que no sé cómo ser diferente. Empezás pequeño. Una decisión a la vez. Una actitud a la vez. Marco Aurelio también dice que no te abrumes por el futuro completo. Solo concéntrate en este momento, esta decisión. Hacé bien ahora. Luego hacé bien en el próximo ahora. Por primera vez en años, Camilo sonrió genuinamente. ¿Me ayudarías? No sé si puedo hacerlo solo. Nunca estuviste solo. Solo te habías alejado. Pero sí, te ayudo. Eso es lo que hace la familia. Los meses siguientes fueron de reconstrucción en múltiples niveles. La mamá de Camilo respondió al tratamiento y eventualmente se recuperó. Pero la sanación más profunda era la de Camilo mismo. Con Juan como guía y Marco Aurelio como manual, comenzó lento proceso de reprogramar décadas de pensamiento negativo. No era fácil. Camilo había construido identidad entera alrededor de ser víctima. Soltarla significaba enfrentar responsabilidad incómoda, que mucho de su sufrimiento había sido autoinfligido, que las oportunidades que pensó que nunca tuvo en realidad habían estado ahí pero las había rechazado o saboteado, que el obstáculo más grande en su vida había sido él mismo. Pero con cada día de práctica, se volvía más fácil. Conseguía trabajo nuevo en construcción y esta vez, cuando su jefe lo criticaba, en lugar de explotar, Camilo respiraba y preguntaba cómo podía mejorar. Cuando compañeros de trabajo lo molestaban, en lugar de guardar resentimiento, Camilo dejaba ir. Cuando cometía errores, en lugar de culpar a circunstancias, Camilo tomaba responsabilidad. ¿Cómo lo haces?, le preguntó a Juan una noche mientras tomaban café, tradición nueva que habían empezado. ¿Cómo no te enojas cuando las cosas salen mal? Me enojo, admitió Juan. No soy robot. Pero Marco Aurelio me enseñó algo. El enojo no cambia la situación. Solo me hace sufrir dos veces, una por la situación, otra por mi rabia sobre ella. Entonces elijo, cuando puedo, soltar la rabia. No siempre funciona.
pero funciona suficiente. Suena simple cuando lo decís así. Es simple, pero no es fácil. Hay diferencia. Camilo se mantuvo en el trabajo de construcción. Después de 6 meses, le dieron promoción pequeña. Después de 1 año, otra. No era carrera glamorosa como Juan tenía, pero era honesta y Camilo la hacía bien. Más importante, se sentía orgulloso de su trabajo por primera vez en su vida. También comenzó a ahorrar, algo que nunca había hecho. No mucho, su salario no lo permitía, pero algo. Juan le había explicado principio estoico de control. No podés controlar cuánto ganás completamente, pero podés controlar cuánto ahorrás de lo que ganás. Camilo aplicaba eso, guardando porcentaje pequeño de cada cheque. Las familias notaron el cambio. La mamá de Camilo lloraba de alegría viendo a su hijo finalmente encontrar camino. Las hermanas, que habían cargado dolor de ver a sus hijos distanciados, celebraban la reconciliación. Pero el cambio más significativo era interno. Camilo comenzaba a ver mundo diferente. No era que todo fuera perfecto ahora, problemas todavía existían. Pero ya no lo definían. Ya no era víctima de su vida, sino participante activo en ella. 3 años después de su reconciliación, Camilo había ahorrado suficiente para dar inicial en apartamento pequeño. No era mucho, pero era suyo. El día que firmó papeles, llamó a Juan. Lo logré. Tengo mi propio lugar. Estoy orgulloso de vos, primo. Tan orgulloso. No habría pasado sin vos. Sin tu paciencia. Sin mostrarme otra manera. No, Camilo. Pasó porque vos elegiste cambiar. Yo solo te mostré opciones. Vos hiciste el trabajo. Organizaron asado en el nuevo apartamento de Camilo, toda la familia reunida. Mientras preparaban la carne, el papá de Camilo, sobrio ahora por 2 años, habló con su hijo. «Sos más fuerte que yo alguna vez fui», dijo el hombre, voz gruesa con emoción. «Cuando perdí mi trabajo, dejé que me destruyera. Vos perdiste trabajos y te levantaste. Aprendiste de lo que yo no pude enseñarte. Estoy orgulloso, hijo». Esa noche, después de que todos se fueran, Camilo y Juan se sentaron en balcón pequeño del apartamento, mirando la ciudad. «¿Te acordás cuando éramos chicos?», preguntó Camilo. «Cuando todo era simple». «Me acuerdo. Pero no era tan simple, creo. Las mismas diferencias ya estaban ahí. Solo no importaban tanto. Pudieron habernos destruido. Casi lo hicieron. Pero no lo hicieron. ¿Y sabes por qué no? Porque al final elegiste diferente. Esa es la única cosa que Marco Aurelio dice que realmente importa, nuestras elecciones». Camilo asintió. «Leí algo suyo ayer que me gustó. Dice, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Durante años, mis pensamientos fueron basura. Pensaba que el mundo me odiaba, que todos estaban contra mí, que no tenía oportunidad. Y con esos pensamientos, construí vida de basura. ¿Y ahora? Ahora intento pensar diferente. No siempre funciona. A veces vuelvo a viejos patrones. Pero cuando lo hago, me acuerdo que puedo elegir. Que tengo poder sobre mi mente. Esa simple idea cambió todo». Juan sonrió. «Y vas a seguir mejorando. Porque ahora entendés el secreto. No se trata de ser perfecto. Se trata de seguir eligiendo, día tras día, la versión mejor de vos mismo». Los años siguientes trajeron más crecimiento para ambos primos. Juan eventualmente empezó su propio negocio de consultoría logística, aplicando lo que había aprendido en su trabajo corporativo. Camilo siguió en construcción, pero comenzó a tomar cursos nocturnos en gestión de proyectos, ambicionando eventualmente dirigir equipos en lugar de solo ser parte de ellos. Pero lo que más importaba no era éxito profesional, sino algo más profundo, la reconstrucción de su relación. Los primos que habían sido hermanos, luego extraños, ahora eran hermanos nuevamente, pero diferentes, más fuertes, forjados por pruebas que habrían roto lazos más débiles. Se reunían semanalmente, a veces para café, a veces solo para caminar. Y siempre, en algún punto, la conversación giraba a filosofía estoica que había salvado a uno y luego al otro.
¿Pensás que habríamos llegado aquí sin Marco Aurelio?, preguntó Camilo una tarde. Honestamente, no sé. Tal vez habríamos encontrado otro camino. Pero estoy agradecido de que encontramos este, porque nos dio lenguaje para entender nuestras luchas. Nos dio herramientas para enfrentar obstáculos. Y más importante, nos dio marco para perdonarnos mutuamente. Y para perdonarme a mí mismo, añadió Camilo. Esa fue la parte más difícil. Dejar ir años de autoodio. Pero lo hiciste. Y ahora mira dónde estás. Camilo miró alrededor, literalmente y metafóricamente. Tenía apartamento pequeño pero propio. Tenía trabajo estable que le gustaba. Tenía ahorros en banco. Tenía relación reparada con su familia. Tenía propósito y dirección. Tenía paz. No era vida que alguien escribiría en revista de éxito. No había mansiones, ni carros de lujo, ni vacaciones exóticas. Pero era vida buena, vida honesta, vida elegida conscientemente en lugar de dejada pasar por default. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Camilo. Durante años, te envidié. Pensaba que tenías algo que yo no tenía. Alguna ventaja, alguna suerte. Pero la única diferencia era actitud. Vos creías que tenías control sobre tus respuestas. Yo creía que no tenía control sobre nada. Y esas creencias crearon realidades completamente diferentes. Marco Aurelio lo sabía hace 2000 años, reflexionó Juan. Y todavía es verdad hoy. La mente es todo. Si tu mente está sana, tu vida puede ser sana incluso cuando las circunstancias son duras. Si tu mente está enferma, tu vida será sufrimiento incluso cuando las circunstancias son fáciles. Desearía haberlo aprendido más temprano. Pero lo aprendiste. Eso es lo que importa. Y ahora podés enseñarlo a otros. Esa idea se quedó con Camilo. ¿Podía enseñar a otros lo que había aprendido tan dolorosamente? ¿Había valor en su lucha si podía ayudar a alguien más a evitar sus errores? Comenzó pequeño, hablando con muchachos jóvenes en su equipo de construcción que recordaban a su yo más joven, amargados, convencidos de que el mundo estaba contra ellos, atrapados en ciclos de autosabotaje. Camilo compartía su historia sin predicar, sin pretender tener todas las respuestas. Solo ofrecía perspectiva de alguien que había estado en ese agujero oscuro y había encontrado salida. Algunos escuchaban, otros no. Camilo aprendió a estar en paz con eso. No podía controlar si otros elegían cambiar, solo podía ofrecer la opción. Esa también era lección estoica, hacer tu parte sin apego a resultados. Juan, mientras tanto, usaba su negocio creciente como plataforma para principios similares. Trataba a empleados con dignidad, les enseñaba no solo habilidades técnicas sino filosóficas, cómo manejar estrés, cómo separar lo que controlaban de lo que no, cómo encontrar satisfacción en trabajo bien hecho sin importar reconocimiento externo. Estamos construyendo algo, le dijo Juan a Camilo un día. No solo negocios o carreras. Estamos construyendo manera diferente de vivir, basada en principios que han sobrevivido 2000 años porque son verdaderos. Suena grandioso cuando lo decís así. Pero es cierto. Cada persona que elegimos influenciar, cada vez que compartimos estas ideas, estamos propagando algo bueno. Como virus, pero en sentido positivo. Camilo sonrió. Virus de estoicismo. Me gusta. 10 años después de su reconciliación, las familias organizaron reunión grande para celebrar cumpleaños 70 de las dos hermanas, las madres de los primos. Había docenas de personas ahí, primos, tíos, sobrinos, amigos de familia. Y en medio de la celebración, alguien pidió que Camilo y Juan hablaran. Las madres habían contado la historia de los primos a muchos presentes, cómo habían crecido juntos, se habían separado y se habían encontrado nuevamente. Era historia de familia, pero también era más que eso. Los primos se pararon juntos frente a la reunión. Juan comenzó. Camilo y yo crecimos como hermanos. Pero llegó punto donde tomamos caminos muy diferentes. Yo elegí camino de tomar responsabilidad por mi vida. Camilo eligió camino de culpar a circunstancias. Y esas elecciones nos llevaron a lugares muy diferentes. Camilo tomó el turno.
Durante años, estuve enojado con Juan, resentido de su éxito, convencido de que había tenido ventajas que yo no. Pero la verdad era más simple y más dura. Él había elegido mejor que yo. Punto. No era suerte. Era elección. Pero la parte hermosa, continuó Juan, es que nunca es tarde para elegir diferente. Camilo pudo haber permanecido en su amargura para siempre. En cambio, eligió cambiar. Y ese cambio no solo salvó su vida, salvó nuestra relación, salvó a nuestra familia de división permanente. Y todo porque un libro viejo, añadió Camilo, levantando copia gastada de Meditaciones que ahora llevaba con él. Marco Aurelio, emperador romano hace 2000 años, escribió estas palabras que cambiaron todo: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Esa simple idea, dijo Juan, de que controlamos nuestras actitudes, nuestras respuestas, nuestras elecciones, incluso cuando no controlamos lo que nos pasa, esa idea es lo que nos permitió a ambos construir vidas que valieran la pena. Para mí, significó nunca rendirme incluso cuando era difícil. Para Camilo, significó finalmente asumir responsabilidad en lugar de culpar. Camilo miró a la audiencia, viendo especialmente a los jóvenes presentes. Sé que algunos de ustedes están luchando. Tal vez piensan que el mundo es injusto, que no tienen oportunidades, que nacieron en el lugar equivocado con los recursos equivocados. ¿Y saben qué? Probablemente tienen razón. El mundo es injusto. Las oportunidades no están distribuidas equitativamente. La vida no es justa. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran. Pero eso no importa tanto como piensan. Porque incluso en situaciones injustas, todavía tienen elección. Pueden elegir su actitud. Pueden elegir su esfuerzo. Pueden elegir si van a ser víctimas de sus circunstancias o arquitectos de sus respuestas a esas circunstancias. Y esa elección, añadió Juan, hace toda la diferencia. No garantiza éxito como el mundo lo define, pero garantiza algo más importante: la capacidad de mirarse en el espejo y saber que están haciendo lo mejor con lo que tienen, que están viviendo con integridad, que están eligiendo conscientemente en lugar de simplemente reaccionar. Las dos madres lloraban abiertamente ahora, orgullosas de sus hijos pero también conmovidas por la profundidad de sabiduría que habían alcanzado a través de tanto sufrimiento. Después del discurso, un joven se acercó a Camilo. Era primo segundo, tal vez 16 años, con expresión que Camilo reconoció dolorosamente: amargura joven, resentimiento que apenas comenzaba a formarse. Todo eso suena bien, dijo el muchacho, su tono defensivo. Pero es fácil para ustedes decirlo ahora que las cosas salieron bien. ¿Qué pasa si elijo bien y de todas formas fracaso? Camilo puso su mano en el hombro del muchacho. Vas a fracasar. Muchas veces. Yo todavía fallo. Juan falla. Todos fallan. Pero hay diferencia entre fracasar porque las circunstancias están contra vos y fracasar porque no intentaste. El primer tipo de fracaso te enseña algo. El segundo te deja vacío. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Pregúntate esto: ¿hice todo lo que estaba en mi control hacer? Si la respuesta es sí, entonces no es fracaso real. Es solo resultado que no te gustó. Marco Aurelio lo explica mejor. Camilo abrió su libro, encontrando pasaje familiar. Él escribe: nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás con las mismas armas de razón que hoy empleas contra el presente. No entiendo. Significa que no gastes energía preocupándote por fracasos futuros. Enfócate en hacer bien ahora. Y si el futuro trae fracaso, lidiarás con él entonces, con las mismas herramientas que tenés hoy. Preocuparse antes de tiempo es sufrir 2 veces por nada. El muchacho asintió lentamente, procesando. Juan se unió a ellos. ¿Te puedo prestar un libro?, le preguntó a su primo joven. Cambió mi vida. Tal vez te ayude también. ¿Es ese libro viejo de filosofía del que hablaban? Sí. Meditaciones de Marco Aurelio. No es fácil de leer. Y no todas las partes van a hacer sentido inmediatamente. Pero hay sabiduría ahí que ha ayudado a millones de personas durante 2000 años.
Vale la pena el esfuerzo. El muchacho tomó el libro que Juan le extendió, mirándolo con mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿De verdad creen que un libro puede cambiar todo? No el libro solo, respondió Camilo, sino las ideas en el libro, si las vivís, si las aplicás a tu vida diaria, si dejás que cambien como pensás sobre vos mismo y sobre el mundo. Entonces sí, pueden cambiar todo. Me cambiaron a mí. Esa noche, después de que la fiesta terminara, Camilo y Juan se quedaron ayudando a limpiar. Sus madres se sentaron juntas, observando a sus hijos trabajar lado a lado como habían hecho de niños. Pensé que los había perdido, dijo la mamá de Camilo suavemente. Cuando estaban peleados, pensé que nunca se reconciliarían. Yo también, admitió la mamá de Juan. Pero hay algo en sangre, en crecer juntos, que sobrevive incluso las peores peleas. Y hay algo en madurez, en finalmente entender lo que importa, que hace posible la reconciliación. Tú, Juan, lo entendió temprano. Mi Camilo tardó más. Pero ambos llegaron. Eso es lo que importa. Y ahora míralos. No solo reconciliados, sino más fuertes juntos de lo que alguna vez fueron separados. Las hermanas se abrazaron, compartiendo gratitud silenciosa por hijos que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro, y en el proceso, a sí mismos. Los años siguientes trajeron continuación de crecimiento para ambos primos. El negocio de Juan se expandió, eventualmente empleando a más de 50 personas. Camilo eventualmente se convirtió en jefe de proyectos en su compañía de construcción, liderando equipos y aplicando principios estoicos que había aprendido a gestión de personas y crisis. Pero más significativo que éxito profesional era el legado que estaban construyendo juntos. Comenzaron a dar charlas en escuelas, hablando a jóvenes de barrios como en el que crecieron. No predicaban, no fingían tener vida perfecta. Simplemente compartían historia honesta de dos muchachos que habían elegido caminos diferentes, habían pagado precios de esas elecciones, y habían encontrado manera de reconciliarse y crecer. La filosofía estoica nos salvó, Camilo decía siempre en estas charlas. Pero no de manera mágica. No fue fórmula simple de felicidad instantánea. Fue trabajo duro aplicar estas ideas día tras día. Fue doloroso cambiar patrones de pensamiento que había tenido toda mi vida. Pero valió la pena cada momento de incomodidad. Juan añadía, y lo hermoso es que estas ideas son gratuitas. No necesitas dinero para leer a Marco Aurelio, sus escritos están disponibles en bibliotecas, en Internet. No necesitas educación especial para entenderlos, solo disposición de pensar profundamente sobre tu vida. Es regalo que Emperador Romano nos dejó hace 2000 años, esperando que lo usemos. Uno de sus estudiantes eventualmente se volvió protegido, un muchacho llamado Andrés que recordaba tanto a Camilo joven que era casi doloroso. Amargado, convencido de que el mundo conspiraba contra él, atrapado en ciclos de autosabotaje. Pero algo en las palabras de los primos resonó con él. Quiero cambiar, le dijo Andrés a Camilo un día después de charla. Pero no sé cómo. He sido así toda mi vida. Empezás con una decisión, respondió Camilo, recordando conversación similar que había tenido con Juan años atrás. Una decisión de que no vas a ser esclavo de tus pensamientos negativos. Luego otra decisión. Y otra. Al principio es difícil, como ejercitar músculo que nunca has usado. Pero se vuelve más fácil con práctica. ¿Me ayudarías? Como Juan te ayudó a vos. Camilo sintió algo expandirse en su pecho. Era gratitud mezclada con propósito. Su sufrimiento había tenido significado. Sus errores podían servir como advertencia para otros. Su transformación podía inspirar. Sí, te ayudo. Pero tenés que comprometerte. No puedo hacer el trabajo por vos. Solo puedo mostrarte el camino. Durante los siguientes años, Camilo mentoreó a Andrés, aplicando las mismas lecciones que Juan le había enseñado. Y veía en ese proceso algo que Marco Aurelio había escrito sobre que enseñamos mejor lo que más necesitamos aprender. Cada lección que Camilo compartía con Andrés lo reforzaba en sí mismo. Cada momento donde ayudaba a Andrés a identificar pensamiento distorsionado lo hacía más consciente de sus propios patrones restantes. Y Andrés floreció,
No perfectamente pero consistentemente. Consiguió trabajo y lo mantuvo. Comenzó a ahorrar. Empezó a hablar con respeto sobre sí mismo en lugar de autodesprecio constante. Pequeños cambios que acumulaban en transformación mayor. Es como pasarlo adelante, le dijo Juan a Camilo cuando hablaban sobre el progreso de Andrés. Juan te ayudó a mí. Yo te ayudé a vos. Vos estás ayudando a Andrés. Y algún día, Andrés ayudará a alguien más. Es cadena de sanación que se extiende hacia adelante. Marco Aurelio escribió sobre esto también, recordó Camilo. Sobre cómo somos todos parte de algo más grande, todos conectados. Que ayudar a otro es ayudarse a sí mismo porque somos parte del mismo organismo. ¿Te acordás cuando pensabas que toda esa filosofía era basura? Camilo rió. Me acuerdo. Pensaba que era excusas para gente que no entendía cuán duro era el mundo real. Pero resulta que el mundo real es exactamente donde estas ideas son más valiosas. Es fácil ser estoico cuando todo va bien. El verdadero test es cuando todo se está cayendo a pedazos. Y vos pasaste ese test. Apenas. Con mucha ayuda. Pero sí, supongo que sí. 15 años después de su reconciliación, los primos organizaron evento especial. Rentaron espacio comunitario e invitaron a todos los jóvenes que habían mentoreado a lo largo de los años, todos los estudiantes de sus charlas que habían mantenido contacto, todos los que habían sido tocados por su historia de alguna manera. Más de 100 personas llegaron. Algunos eran exitosos profesionalmente. Otros todavía luchaban. Pero todos compartían algo. Habían elegido tomar responsabilidad por sus vidas. Habían elegido ser arquitectos de sus respuestas en lugar de víctimas de sus circunstancias. Camilo y Juan se pararon frente al grupo, ahora hombres de mediana edad, canas comenzando a aparecer en sus cabezas, pero ojos todavía brillando con pasión por las ideas que los habían salvado. Cuando éramos jóvenes, comenzó Juan, Camilo y yo éramos inseparables. Luego nos separó algo que separa a mucha gente, diferentes elecciones sobre cómo ver el mundo. Yo elegí creer que tenía control sobre mis actitudes. Camilo eligió creer que era víctima de circunstancias. Y esas elecciones, continuó Camilo, crearon vidas completamente diferentes. Durante años, yo estuve atrapado en ciclo de amargura y fracaso. Juan construía. Yo destruía. Y todo porque nuestros pensamientos eran diferentes. Pero la historia no terminó ahí, dijo Juan. Porque Camilo hizo algo valiente. Cuando finalmente se dio cuenta de que sus pensamientos eran el problema, eligió cambiarlos. Y ese cambio salvó no solo su vida sino nuestra relación. Camilo miró al grupo. Todos ustedes están aquí porque en algún momento escucharon nuestra historia y vieron algo de ustedes mismos en ella. Algunos se vieron en mi versión joven, amargados, atrapados, convencidos de que el mundo era el problema. Otros se vieron en Juan, tratando de hacer lo correcto pero rodeados de gente que no entendía. Pero sin importar dónde empezaron, dijo Juan, todos ustedes hicieron la misma elección fundamental, eligieron creer que tenían poder sobre sus mentes, que podían cambiar sus pensamientos incluso cuando no podían cambiar sus circunstancias. Y esa elección marcó toda la diferencia. Uno por uno, algunos en el grupo compartieron sus historias. Andrés, ahora dueño de pequeño negocio, habló sobre cómo casi había terminado en pandilla antes de escuchar a Camilo hablar. Una joven llamada Patricia habló sobre cómo las ideas estoicas la habían ayudado a sobrevivir abuso doméstico y construir vida nueva. Un hombre mayor compartió cómo nunca era tarde para cambiar. Que había encontrado estas ideas a sus 50 años y todavía habían transformado su vida. Cada historia era diferente en detalles pero similar en estructura. Persona atrapada por circunstancias o mentalidad, encontrando filosofía estoica, aplicándola dolorosamente pero persistentemente, transformándose a través del proceso. Esto es lo que Marco Aurelio quería, dijo Camilo al final de la noche. No escribió sus meditaciones para publicarlas. Las escribió como recordatorios para sí mismo, como manera de procesar sus propias luchas. Pero sobrevivieron 2000 años porque las luchas humanas son las mismas. Poder, impotencia, pérdida, miedo, ansiedad sobre el futuro, arrepentimiento sobre el pasado. Marco Aurelio luchó con todo eso.
y encontró manera de vivir bien de todos modos. Y ahora nosotros tenemos ese regalo, añadió Juan. No solo de Marco Aurelio, sino de todos los estoicos. Epicteto, que era esclavo pero encontró libertad en su mente. Séneca, que sirvió a emperador tiránico pero mantuvo su integridad. Personas reales enfrentando problemas reales, encontrando soluciones reales que todavía funcionan hoy. Entonces úsenlas, dijo Camilo. No dejen que estas ideas sean solo palabras hermosas. Vívanlas. Aplíquenlas. Cuando se sientan víctimas, recuerden que tienen poder sobre sus mentes. Cuando quieran culpar a otros, recuerden que solo controlan sus propias elecciones. Cuando el futuro los aterrorice, recuerden que solo este momento existe realmente. Y cuando fracasen, añadió Juan, porque van a fracasar, todos fracasamos, recuerden que fracaso no es final. Es solo información. Es oportunidad de ajustar e intentar nuevamente. Marco Aurelio escribió, el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cada obstáculo es maestro si lo dejamos serlo. La noche terminó con abrazos, lágrimas, promesas de mantenerse en contacto. Pero más que eso, terminó con renovada determinación en cada persona presente de seguir eligiendo, día tras día, pensamiento sobre reacción, razón sobre emoción, construcción sobre destrucción. Cuando finalmente todos se fueron, Camilo y Juan se quedaron solos limpiando el espacio. Trabajaban en silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen completamente. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó finalmente Camilo. Cuando éramos chicos, ¿imaginaste que terminaríamos aquí, ayudando a otros? Juan consideró la pregunta. ¿Honestamente? No. Cuando era joven, solo estaba tratando de sobrevivir, de hacer algo con mi vida. No pensaba en términos de ayudar a otros. Eso vino después. Para mí también. Cuando estaba en mi peor momento, solo pensaba en mi propio sufrimiento. Nunca pensé que ese sufrimiento podría eventualmente servir a propósito más grande. Pero ese es el punto, ¿no?, reflexionó Juan. Los estoicos enseñan que nada es puramente malo o puramente bueno. Todo tiene potencial de enseñarnos algo, de hacernos crecer, de servir a algo más grande si lo permitimos. Tu sufrimiento te forjó, dijo Camilo. Mi sufrimiento también. Y ahora podemos usar esas forjas para ayudar a otros. Es extrañamente hermoso cuando lo pensás así. Se quedaron parados en el espacio ahora vacío, el lugar donde 100 personas habían reunido para celebrar no éxito sino algo más profundo, la capacidad humana de elegir, de cambiar, de crecer sin importar de dónde empezamos. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Camilo después de momento largo. Pasé años odiándote, pensando que eras enemigo, que tu éxito era mi fracaso. Pero resultó que eras exactamente lo que necesitaba. Tu ejemplo, aunque me dolía admitirlo, me mostraba que otra manera era posible. Y vos me enseñaste algo también, respondió Juan. Me enseñaste humildad. Me enseñaste que incluso cuando estás haciendo todo correctamente, no te da derecho de juzgar a otros. Que cada persona está luchando batallas que no entendemos. Que compasión es tan importante como disciplina. Entonces nos salvamos mutuamente. Nos salvamos mutuamente, concordó Juan. Salieron juntos al estacionamiento, donde sus carros esperaban lado a lado. No eran carros lujosos, ninguno de los primos había perseguido riqueza como objetivo final. Pero eran confiables, pagados, símbolos de vidas construidas sobre fundamentos sólidos. ¿Misma hora la próxima semana?, preguntó Camilo. ¿Café y Marco Aurelio? No me lo perdería, respondió Juan. Se abrazaron, ese abrazo de hombres que han visto lo peor del otro y han elegido amar de todos modos. Luego cada uno subió a su carro y condujo a su respectiva casa, a las familias que habían construido, a las vidas que habían elegido conscientemente en lugar de dejar que fueran elegidas por ellos. Esa noche, antes de dormir, Camilo abrió su copia gastada de Meditaciones, el mismo libro que su tía le había dado años atrás en momento de desesperación. Las páginas estaban llenas de notas ahora, subrayados, reflexiones escritas en márgenes. Era mapa de su transformación,
Registro físico de viaje de amargura a paz. Leyó pasaje que había marcado recientemente. Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Camilo cerró los ojos, sintiendo gratitud profunda. Por estar vivo. Por haber encontrado camino de regreso a su primo. Por haber aprendido que mente podía ser aliada en lugar de enemiga. Por poder ayudar a otros a encontrar mismo camino. No era vida que habría imaginado de joven. Era mejor. Era real. Era elegida. Era suya. En otra parte de la ciudad, Juan leía el mismo pasaje en su propia copia del libro. Y pensaba en su primo, en viaje que habían compartido, en futuro que todavía estaban construyendo juntos. Dos caminos que habían divergido. Dos hombres que habían elegido diferente. Pero al final, no habían sido caminos separados, sino dos partes del mismo viaje. El viaje de aprender que la única libertad real es la que existe en la mente. Que el único poder verdadero es el de elegir tus respuestas. Que el único éxito que importa es vivir con integridad sin importar las circunstancias. Marco Aurelio lo había sabido hace 2000 años. Camilo y Juan lo habían reaprendido a través de dolor y reconciliación. Y ahora pasaban ese conocimiento adelante, una persona a la vez, una elección a la vez, una vida transformada a la vez. Dos primos. Una sangre. Infinitas posibilidades. Y en el silencio de la noche, si escuchabas cuidadosamente, podías casi escuchar al emperador romano desde su tumba antigua, asintiendo con aprobación. Sus palabras habían sobrevivido milenios. Y seguían cambiando vidas, una mente a la vez, exactamente como él había esperado que lo hicieran. El fin. Y el comienzo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.